Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. El inicio de esta presentación tiene su origen en una conversación en Twitter. Una conversación, yo no sé si ustedes alcanzan a leer muy bien lo que aparece allí, pero quien inicia la conversación es una periodista preocupada por cómo se recuperará en el futuro el relato del ciclo de protestas de febrero a mayo, que no estuvo en la televisión. O sea, la cultura venezolana ha sido muy dependiente en los últimos 15, 20 años del relato televisivo, y el hecho de que las protestas no aparecieran en televisión les provocaba un fuerte conflicto a los periodistas, una gran preocupación de cómo en el futuro se va a entender este proceso si no tenemos las imágenes, si no tenemos estos relatos, ¿no? Entonces ella le preguntaba a un historiador, que es esta persona Tomás Estraca, que aparece allí, y yo intervine en esa conversación sin que nadie me invitara, contándole un poco de algunas cosas que tenían que ver con recuperación de información. Este joven Luis Carlos Díaz, que es un infoactivista venezolano, también explicó algunas cosas de cómo la información de Twitter y la información de YouTube están siendo almacenadas, están siendo archivadas y van a estar disponibles en el futuro para quien quiera estudiar estos procesos políticos que se dan en este momento. Sin embargo, el hecho de que estén allí almacenadas no es suficiente. O sea, esa inquietud que tienen periodistas, historiadores y activistas de cómo va a tener en el futuro la gente acceso a la memoria de lo que ocurre hoy en día, tiene otras complicaciones, que es de lo que vamos a estar hablando en esta conversación. Esta conversación tiene antecedentes en un proceso de cómo hemos ido pensando la sociedad de la información y los problemas que nos ha ido planteando, la abundancia de información y la necesidad de que ese conocimiento sea compartido. UNESCO ha sido una de las organizaciones en vanguardia de esta idea del valor que tiene la información que está disponible de manera electrónica. Hablamos en algunos casos, algunos teóricos hablan de las tecnologías de la información y comunicación como tecnologías de la memoria, no solo pasando más del hecho informativo en sí al hecho de que es algo que construimos ahora para que en un futuro poder recuperar esto que vivimos hoy, que en ese momento será pasado. En ese sentido termina siendo una ayuda a memoria, pero como destaco allí en la larga cita que no les voy a leer, para que esto efectivamente sea así, se requieren unos procesos de producción, de mantenimiento y de gestión de la información para que esa información efectivamente forme parte de la memoria social que en el futuro vamos a poder tener acceso. Esa memoria es relevante, es importante desde muchos puntos de vista. Interesada como estoy yo en los procesos políticos, uno de los puntos de vista en lo que a mí me interesa es el hecho de que esta memoria está construyendo una esfera pública global. Ya tenemos un largo recorrido en lo que es la memoria social de grupos, de comunidades y de la nación. Pero en este momento estamos construyendo una memoria global, una memoria de toda la sociedad en red, en la que estas conversaciones se mezclan. Efectivamente seguimos bastante atados a las barreras del idioma e incluso a los límites nacionales, pero esos límites cada vez son más difusos, o sea, cada vez más nos entremezclamos con gente de otros países. Aquí, por ejemplo, estamos en Ecuador, en nuestros anfitriones tenemos brasileños, tenemos colombianos, yo soy venezolano. O sea, esto es cada vez más normal, que construyamos conversaciones con distintas nacionalidades, y eso implica construir una manera de ver el mundo y de quiénes son los actores de los procesos sociales y políticos, y cómo se construye una sociedad civil que trasciende naciones y que tiene sus propias claves culturales y sus propios relatos entremezclados dentro de estos espacios de la web social, que van a complejizar mucho más las cosas de cómo vamos a ver el mundo en el futuro, de cómo vamos a entender los procesos que estamos viviendo, ¿no? Algunas cosas que hacemos con la memoria, cuando la gente que trabaja memoria social divide 4 formas de trabajar con esto. O sea, la memoria pasiva y la memoria activa en primer lugar, y también el olvido pasivo y el olvido activo.
activo. Cuando hablamos de la memoria activa, es todo ese trabajo de seleccionar, de coleccionar, de conformar un canon de lo que es relevante, guardar y difundir eso que ha sido guardado, eso que se convierte en patrimonio de una comunidad, de una sociedad. Y bueno, la memoria pasiva está esas cosas que están archivadas pero que no usamos, que no recuperamos, que no reivindicamos, mientras que el olvido pasivo es aquello que vamos a perder, que perdemos inevitablemente por indiferencia, porque no nos importó, porque no supimos darle el valor. Siempre va a ocurrir cosas que vamos a olvidar en este sentido. La idea es que tratemos de olvidar aquellas que de verdad no son tan relevantes y que mantengamos aquellas que son muy relevantes, porque también existe este problema del olvido por negación, el olvido que es censor, aquellas cosas que borramos deliberadamente o que borran los que poseen el poder para borrar, los que generan la censura, los que generan los tabúes. ¿Qué hacemos con aquello que recuperamos, aquellos que mantenemos? Aquello que mantenemos genera nuestras identidades sociales, es base de poder y es base también de confrontación, de contestación, y puede llegar a ser base de contrapoder, y genera toda una industria de la memoria cada vez más rica y cada vez más próspera, que mercadea todo lo que son estos temas de la nostalgia, todo aquello que hablamos de los vintage, todo esto le está dando un valor económico importante a la memoria, y eso va a generar muchos recursos para el tema de archivar, de almacenar conocimiento, porque efectivamente estas cosas que nosotros estamos viviendo van a ser mercadeables en el futuro, como en este momento son mercadeables los 60 o los 80. O sea, estamos generando toda una industria con los recuerdos de la gente. Eso es un primer elemento, pero hay otros elementos que desde mi área de trabajo, que es más bien comunicación política, son fundamentales, que es el tema de la apología del pasado para efectos de legitimación del poder político, el hecho de las revisiones de la historia, las revisiones críticas de la historia, igual como un sector que posee el poder puede hacer apología del pasado, un sector que no tiene el poder puede hacer crítica del pasado, si tenemos los elementos de la memoria social y podemos usarlo. Y también este tema novedoso y polémico de la politización de los traumas y la victimización. O sea, si tenemos el testimonio de las víctimas de hoy, en el futuro ese testimonio va a ser parte de la memoria social y vamos a poder usarlo, y ese uso va a ser definitivamente político, con todos los dilemas éticos que eso plantea, ¿no? Entonces, digamos que este es un poco los elementos en donde este trabajo, más bien técnico, el que les voy a hablar ahora, tiene sentido. Hacemos todas estas operaciones técnicas porque tenemos todo este correlato político detrás y estamos pensando que dentro de 20 años vamos a necesitar estas cosas. El ejemplo que está allí es una herramienta para hacer captura de datos de Twitter. Es una más, no es una que yo estoy recomendando. La escogí porque el gráfico estaba muy bien explicado, tenía todos los pasos. No es que esta herramienta sea mejor o peor que otras. De hecho, hay muchísimas herramientas de este tipo y la mayoría están más o menos en el mismo estatus. Casi todos estos desarrollos son hechos por equipos universitarios. No son proyectos en gran escala, no están disponibles comercialmente, sino en demanda. O sea, tú te comunicas con los diseñadores del proyecto y le pides que te den el demo, o incluso algunas veces el demo está disponible en la web y lo puedes descargar para proyectos pequeños para hacer tu trabajo. O sea, pero no son herramientas de gran escala, pero hay muchas. Esta no es la única, no es mejor o peor que otra, sino simplemente el gráfico está muy bien hecho y explica todos los elementos del proceso, y por eso la selección. Ellos han documentado muy bien su proceso de desarrollo e investigación. Básicamente lo que hacen estas herramientas de análisis textual, en el caso de Twitter, primero es capturar el objeto textual. O sea, ese es el primer paso, tenemos que capturar esos datos. Identificar el idioma suele ser un reto. Gran parte de estos desarrollos se hacen en inglés, incluso cuando los desarrollos se hacen en países de no habla inglesa. Por ejemplo, hay desarrollos en Suecia, hay desarrollos en Noruega, y ellos desarrollan para la captura privilegiada en el inglés, y después se traslada a otros temas. Se está haciendo mucho trabajo en captura de datos en árabe, por razones de geopolítica. Hay mucha investigación con respecto a la captura de eventos políticos, de eventos de crisis, o para respuesta a situaciones de crisis climática. O sea, todas estas cosas están generando desarrollos de este tipo. Hay también desarrollos en español. Hay equipos en Cataluña que han hecho trabajos de este tipo, en Venezuela
Venezuela, a pesar de las debilidades tecnológicas del país, hay desarrollos de este tipo de universidades venezolanas que hacen este tipo de trabajos de captura. O sea, no es una cosa tan extraña, simplemente no está como que difundido masivamente que esto se puede hacer. La tokenización es, digamos, que dividir las piezas de esos datos que capturamos, poder ver cuáles son los elementos, o sea, ese trabajo de análisis. Luego hay que normalizar, pero en el caso de Twitter hay elementos y la gente corta palabras, genera abreviaciones, hace palabras claves. Todo eso implica un trabajo de diccionario, de qué significa si yo pongo PQ, estoy diciendo por qué. Entonces, ese tipo de cosas forman parte de la normalización. Traducir todas estas cosas que el lector natural, cuando las ve, no tiene ninguna dificultad en entender de qué se trata, pero la máquina podría tener dificultades para traducir eso. Entonces, ese es el trabajo de normalización. El reconocimiento de nombres, cuando hablamos de reconocimiento de nombres, hablamos de personas, organizaciones, lugares. Eso es sumamente importante, sobre todo para el tema de los historiadores, de dónde ocurrieron las cosas, quiénes fueron esos actores que estuvieron allí, y cuáles fueron las organizaciones que intervinieron en ese proceso. Entonces, esa es una parte que tiene que estar en ese trabajo. Y luego viene la categorización. ¿Dónde coloco yo esto? ¿Esto es político? ¿Esto es social? ¿Esto es económico? ¿Esto es artístico? ¿Esto es personal? O sea, todo ese elemento de categorización es fundamental en ese primer momento de la captura. O sea, todo esto tiene que ocurrir en la captura. O sea, yo tengo que tener la capacidad de tener todos esos datos, porque si no el archivo va a estar siempre incompleto. Después va a ser mucho más difícil hacer el trabajo. Cosas que estamos haciendo para trabajar esto. Una de las áreas de trabajo más prósperas, más fructíferas en este momento es todo lo que tiene que ver con análisis de sentimiento. Hay dos grandes líneas de trabajo en análisis de sentimiento, los que trabajan con el lexicon y los que trabajan con machine learning. Ese principio son los rasgos iniciales. La verdad es que en la práctica cada vez se están pareciendo más, o sea, cada vez machine learning incorpora más herramientas que se vinieron haciendo desde el lexicon y cada vez esa diferenciación tiene menos sentido. Para los efectos de nosotros, lo que hacen estas herramientas es detección de términos positivos, negativos y neutrales. O sea, nos dice, nos permite más o menos indagar en el tipo de emociones que hay detrás de una interlocución y de alguna manera es un proxy para la intención del emisor. Pero hay muchas cosas que todavía son difíciles de hacer. Por ejemplo, diferenciar enunciados factuales de enunciados de opinión, identificar cuándo un enunciado implica duda y cuándo es una pregunta indirecta. O sea, si es una pregunta directa, tiene los signos de interrogación, es fácil, pero si es una pregunta indirecta, la máquina no lo clasifica como pregunta. Nosotros, lectores naturales, lo haríamos fácilmente. ¿Cómo resolver eso para que la máquina también lo clasifique como pregunta y no como afirmación? Es un problema, es un área de reto. Una de las áreas más divinas de reto para el trabajo de los lingüistas es el sarcasmo y la ironía. O sea, gran parte de lo que nosotros comunicamos en la web, no sé, la mayoría de mis estatus en Facebook, por ejemplo, son sarcasmo o ironía, no son enunciados rectos, y podrían significar exactamente lo contrario si no se detecta en el análisis que eso es sarcasmo. Entonces, eso es un elemento importante. Todo lo que tiene que ver con la identificación de claves no verbales que forman parte del discurso y que agregan tanto el discurso, como por el ejemplo de los emoticones, todo lo que es los componentes gráficos, es un área de reto para este tipo de trabajo. Y el análisis de las etiquetas, que es un área en la que se ha venido avanzando bastante. Las etiquetas son, digamos, que típicas de Twitter, pero cada vez se usan más en otras áreas. Bueno, inicialmente nacieron con los blogs, pero en Twitter las popularizó, ya las estamos viendo en Facebook, las estamos viendo, se ven muchísimo excesivamente en Instagram y todo lo que son los elementos de fotografía. Me retrocedí una vez más. Aquí, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es cómo busco yo los datos que voy a almacenar. O sea, básicamente la manera de buscarlo es un sistema de web crawling. Hay tres grandes maneras de hacer web crawling. Una es basada en la URL. Yo agarro una URL que llamamos semilla, que tiene elementos muy importantes para el tema que yo estoy investigando, y todo lo que conecta a esa URL lo voy recogiendo, ¿no? O sea, voy recogiendo a partir de esa que es central. O sea, si yo quisiera hacer un estudio sobre qué se habla en la web de CIESPAL, empezaría con la página web de CIESPAL y esa URL, y a partir de allí recogería todas aquellas que
enlazan a esta y vería qué contenidos están produciendo en esas páginas, ¿no? La otra es dirigida por APIs, es la que usamos para sacar datos de Twitter o de algunas otras de los blogs, o de todas las que generan este tipo de información, y allí entonces trabajamos a partir de toda la información que se publica por esa vía. Y lo que llamamos inteligente, que es a través de palabras claves, es un poco una mezcla de todas estas cosas. Yo utilizo palabras claves para el tema que estoy buscando, para orientar el crawling, para que el crawling trabaje dentro de estos límites. Yo le puedo dar límites de fecha, le puedo dar límites de cuál es el origen geográfico de la información que yo estoy buscando, pero fundamentalmente el centro es definir buenas palabras claves para que la gente busque la información. ¿Cómo lo organizo? O sea, y esto tiene que estar pensado todo en consecuencia. En el momento en que yo dirijo el crawling, yo tengo que estar pensando cómo va a ser mi base de datos. Básicamente yo tengo que tener bases de datos relacionales que permitan contenido multimedia, en donde haya posibilidad de identificar las entidades, es decir, que las personas, los objetos, los lugares, eso es lo que llamamos entidades, en que haya posibilidad de clasificar las expresiones, los sentimientos, los grados de privacidad. Cuando hablamos de grado de privacidad, si se trata de una conversación la intención era compartir personalmente con gente conocida, si es una cosa más de carácter social, más abierta, si es una cosa de carácter público, de interés público, eso es lo que hablamos, es a ese nivel a que nos estamos refiriendo. Dependiendo de la esfera donde se haya producido un enunciado, tiene una distinta categorización. Si yo coloco en la web una foto de una fiesta familiar, eso tiene una intención de ser compartido con la esfera privada, muy distinto a que si yo coloco una fotografía de una manifestación de protesta. Eso desde el primer momento tiene una intención de ser público, de ser para toda la sociedad, no para nadie en particular. Y eso tendría que estar en la base de datos, tendría que permitirme diferenciar un tipo de contenido de otro. ¿Cómo lo guardo? Tengo que guardarlo en formatos interoperables. O sea, esto tiene que poder ser compartido. Estos formatos de RDF o WAR son formatos que se pueden compartir. O sea, que cualquier, aunque independientemente del sistema operativo que yo esté manejando, yo pueda leer esto en otra máquina y eso se pueda transferir fácilmente. Eso es importante por algo que vamos a ver inmediatamente. ¿Qué es esto? Los objetos en la web son objetos en red, y la única manera de que esto tenga valor es que conservemos su entorno de conexiones. No sirve para nada guardar un tweet, no sirve para nada guardar un status en Facebook si lo guardo aisladamente. Eso no es nada, eso es absolutamente ruido. Sirve si yo guardo la conversación, si yo soy capaz de capturar el entorno en que eso se produjo. El entorno es todo su conjunto de hipertextos, todo su conjunto de relaciones, todo el conjunto de información de la comunidad que participa en esa comunicación. Y eso es algo que tenemos que pensar cuando pensamos en recuperar, en almacenar, en archivar información de la web, que no son cosas, no son elementos aislados, no son imágenes aisladas, no son archivos multimedia aislados, no son textos aislados, son objetos en red que forman parte de una cultura en red y yo tengo que capturar todo eso. Eso es una dificultad enorme, ni siquiera no tanto técnica, sino de marco de pensamiento, de entender qué cosa, o sea, de pasar de la idea del documento como una pieza aislada a la idea de todo un entorno de información. Es un cambio en la manera de pensar el proceso, que es donde está el gran reto. Otro gran reto es de naturaleza, eso es en el nivel individual, en el nivel del profesional que está haciendo este trabajo, pero esta vez también el reto, que probablemente más difícil, institucional, de que las instituciones en las cuales la gente que hace este trabajo de recuperación y archivado de información y análisis preliminar de la información trabaja, tienen el reto de convencer a sus instituciones de que tu colección, tu valiosísima colección, ya no es tuya y ya no vale nada si tú quieres que siga siendo nada más que tuya, que solo va a valer en la medida en que yo la pueda interconectar con las otras colecciones que tratan sobre los mismos temas. Entonces tenemos que pensar que los archivos van a ser en red, que los museos van a ser en red y que las bibliotecas van a ser en red. Y eso no significa que todos estamos afiliados a la gran federación de museos. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que las colecciones son compartidas, que desde cualquier punto yo debería poder tener acceso a lo que tiene el otro, que
el carácter de lo privado y el lugar donde está almacenada cada vez se vuelve más irrelevante. Lo que es relevante es cómo yo los cruzo, porque sin lo que la pieza que tiene el otro, la pieza que tengo yo no dice nada. Entonces esas piezas deben estar conectadas, y eso es un reto institucional. O sea, como pues, tanto esfuerzo que lo hice para tener este patrimonio, esta colección súper valiosa, y ahora es de todos. Eso es difícil de entender para mucha gente, pero tienes que pensarlo así, tienes que pensar que es compartido y tienes que pensar en todos los problemas de interoperabilidad para que todo este trabajo tenga sentido. Volviendo un poco al tema de la memoria social, o sea, cuando tratamos de recuperar información, tenemos que pensar que tenemos que reconocer qué significa esto en el contexto, y tenemos que tratar de decir cuáles son las motivaciones. Eso generalmente lo hacemos a través de los comentarios. Más adelante vamos a ver cómo las piezas tienen que traerse toda la conversación que generan. Entre ellas, una manera de empezar a hacer este trabajo, porque por algún lado hay que empezar, es poner en foco en eventos. Entonces, responder preguntas como cómo evolucionan estos eventos, o sea, que los archivos van a ser longitudinales, cómo se distribuye información sobre el evento, o sea, cómo circula en el momento en que esto circula, para saber cuál fue el alcance, cuál fue el significado, cuál fue el contexto, quiénes son los líderes de opinión, quiénes generaron este discurso, porque si no sabemos quiénes son ellos, no sabemos cuáles fueron su punto de vista, no sabemos cuál era su lugar en la sociedad, no vamos a saber parte del contexto que es importante para interpretar lo que quisieron decir. ¿Qué opiniones fueron relevantes y cuáles no eran relevantes? Son muchísimas las opiniones que se emiten. Unas son más relevantes que otras, por el valor de la argumentación, por las referencias que la soportan o por la persona que lo dice y la influencia que esta persona puede tener. ¿Cuál fue el impacto que esto tuvo? O sea, todas estas cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a capturar los datos, porque no lo vamos a poder capturar todo. Entonces hay que hacer una especie de momento de preselección, y particularmente a mí me parece que la idea de trabajar con el foco en eventos puede ser fructífera. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer reconocimiento de los eventos en la web social. Mucho desarrollo se está haciendo para poder detectar cuando algo está comenzando a ocurrir, o sea, cuando está comenzando a ocurrir una revolución. Es una cosa importante que cada vez se está investigando más, que se está investigando en muchos países del mundo, y que nosotros también deberíamos comenzar a investigar de manera más sistemática, o sea, ponerle mucho más esfuerzo. O sea, detectar tendencias, analizar las tendencias en tiempo real, paralelo al rastreo. Eso es algo que se está trabajando bastante en el Reino Unido y se empieza a trabajar muchísimo en Estados Unidos. Hay mucho dinero de fondos del Departamento de Estado entrando a las universidades norteamericanas para que hagan este trabajo de detección de tendencias en tiempo real a través del rastreo de la web social. La agregación de comentarios sociales, que ya lo mencionaba anteriormente, o sea, hay que traer todo lo que la gente comenta en YouTube, en Facebook, en Twitter, y conectarlos en torno al evento, en torno al proceso. No se pueden mantener aislados, hay que ver cómo eso está relacionado. Hay que conectar con bases de datos externos. Eso tiene mucho que ver con lo que les decía antes de la biblioteca en red, el archivo en red, el museo en red. O sea, si yo tengo una pieza, yo tengo que tener la posibilidad de conectar esa pieza con información de contexto que explique lo que significa esa pieza a través de llamadas, a través de búsquedas a bases de datos que no son mías, sino que son de otros. Pueden ser bases públicas o pueden ser bases privadas, y esa es parte del trabajo en el que se tiene que estar haciendo. La geolocalización también es importante. ¿De dónde viene el comentario? Es importante. Cuando se estudió, por ejemplo, el fenómeno de Iran Election, que fue una de las cosas que hizo que el mundo mirara a Twitter como algo interesante, se descubrió que gran parte de esos tweets que habían sido virales venían de Londres, no de Irán. Cosa completamente distinta a lo que ocurrió en el caso de Egipto, donde efectivamente la mayoría de los tweets que fueron virales venían de Plaza Tahrir, y lo mismo pues sucedió en Túnez con los tweets que venían del campo. O sea, entonces ver cuando aquella cosa que se está viralizando viene del lugar donde se supone que están ocurriendo los eventos y cuando viene de otro lugar, nos permite entender efectivamente cuál es información es realmente testimonial y cuál información puede estar siendo manipulada.
Reconocimiento de lugares y personas a través de las imágenes es un área de trabajo también interesante. O sea, es sumamente polémico cada vez que en una protesta hay un caso de abuso de represión y se colocan aquellas fotos súper dramáticas que después resulta que sucedieron hace 5 años en otro sitio. Si nosotros con el trabajo de reconocimiento de lugares a través de las imágenes, esa cosa cada vez es menos probable que vaya a ocurrir. O sea, mientras las bases de datos de imágenes geolocalizadas van creciendo, es menos probable que vaya a haber confusión sobre este tipo de cosas, porque se va a poder ubicar, esto no corresponde a ese lugar, no tiene las coordenadas, no funciona. Y fácilmente se puedan desechar ese tipo de cosas que generan algunas polémicas en la actualidad. Por supuesto, ya lo había mencionado, todo el tema de análisis de sentimientos y opiniones y lo que es la disminución de ruido, cómo eliminar los chistes, los comentarios extemporáneos y todo lo que es repetición. O sea, toda la gente que copia lo mismo que ya dijo otro y le agrega ruido y no información. Todo eso hay que votarlo en el momento de la captura. O sea, que no capturemos error, que capturemos los datos lo más limpio posible, que era lo que pedía en mis amigos en la conversación inicial que daba inicio a este trabajo, ¿no? Aprender a ver relatos, aprender a entender, o sea, tenemos los datos, cómo traducimos estas imágenes, son todas de estudios relacionados con el 15M, y básicamente lo que tenemos allí son nombres de usuarios y etiquetas, pero también tenemos geolocalización y tenemos cómo fue el flujo de información. O sea, los colores indican comunidades en donde se estaba dando. O sea, estos son políticos, estos son periodistas, estos son activistas de calle, estos son infoactivistas. O sea, cada color significa una cosa, y los flujos de dirección indican quién estaba conversando con quién. Si nosotros aprendemos a leer los datos de esta manera, aprendemos a traducir esa imagen que se ve tan linda en lo que ellas significan, en cómo se propagó la idea y cómo se propagó la movilización, vamos a entender bastante más de los procesos sociales. O sea, vamos a tener una comprensión de cómo se moviliza la gente, cómo la gente intercambia ideas para llegar a esa movilización, cuáles son los sentimientos que unen a comunidades que inicialmente eran distintas, y eso es lo que yo llamo relatos. Y esos relatos vienen a partir de datos, no los tenemos de otra manera. No podemos entrevistar a todas las personas que estuvieron en la plaza, pero sí podemos ver cómo esas personas que estuvieron en la plaza se interrelacionaron a través de estas cosas. El tema del hashtag es una herramienta de trabajo interesante. Básicamente lo que hace el hashtag es mejorar la búsqueda, y eso para quienes están en el área de recuperación de información es sumamente importante. Para eso fueron creados, para eso y para identificar comunidades, que para el área que yo trabajo de comunicación política y movimientos sociales es fundamental, pero además sirve para agregar información. Entonces, para los procesos técnicos nos ayuda muchísimo. Desde el punto de vista de comunicación política, proporcionan encuadre y producen activación, y esos son dos procesos que a mí particularmente me interesan en el caso de estudio que estoy trabajando, que es el ciclo de protesta febrero-mayo en Venezuela. Por eso las etiquetas corresponden a eso, pero básicamente para lo que la conversación que tenemos aquí nos interesa porque mejoran la búsqueda, agregan información y identifican comunidades. Cuando hablo que agregan información, hablo que me dice valores, ideología, contexto, puntos de vista, actores, o sea, porque cada uno de esos hashtags tiene una comunidad detrás que yo puedo identificar con grupos sociales y políticos. Y entonces toda esa información está en esa frasecita, que en principio puede no decir gran cosa, pero si yo sé quién es el creador del hashtag y cuál es la comunidad que lo ha potenciado, entonces yo sé un montón de información de contexto social, político y económico que ese hashtag trae. Entonces eso es parte del trabajo que se está haciendo en esta línea, ¿no? Ver comunidades es otra cosa importante. Hasta ahora gran parte de la información provenía de Twitter, esto es Facebook, que es un área que particularmente a mí me encanta. O sea, creo que el trabajo con Facebook es riquísimo porque además es masivo, es mayoritario, todo el mundo está allí, mientras que en Twitter solo están los infoadictos, en Facebook está todo el mundo, y compartiendo distintos niveles de su vida. Aquí podemos hacer, si nosotros somos capaces de extraer el gráfico de la discusión, o sea, el gráfico de conversación, vamos a poder detectar comunidades, vamos a identificar los temas de interés en la sociedad, vamos a ver cómo se valora el uso de medios, porque vamos a ver qué es lo que la gente cita, qué es lo que la gente trae para reforzar su conversación, a qué medios se remite. Observamos que en Facebook hay mucha más diversidad en uso de medios, y mucha menos lineamientos políticos ideológicos que en el consumo de medios físicos, ¿no? Donde es mucho más, la gente se casa con un periódico, se casa con un canal de televisión donde sabe que va a encontrar
aquello que coincide con su ideología o su posición política, mientras que en la web hay mucha más diferenciación y eso hace que las conversaciones puedan ser más interesantes. Vamos a ver los patrones de interacción, cómo se establecen los turnos de conversación, quién tiene liderazgo, quién es voz autorizada, quién genera más comentarios, quién genera más compartir. Esas cosas son importantes porque nos ayudan a identificar quiénes son los líderes de opinión en distintas comunidades. Son líderes de opinión pequeños, son micro líderes de opinión, pero ellos tienen efectos importantes en la conversación social. Vamos a ver quiénes generan agenda, o sea, quiénes traen nuevos temas, cómo se meten nuevos temas en las conversaciones y cómo se difunde información que está en el conjunto masivo hacia otros grupos sociales que en principio no están conectados. Entonces vamos a ver cómo se relaciona eso en las comunidades. Si podemos tener los gráficos. Yo trabajo con una herramienta que se llama Nextbiz, que te permite capturar datos desde Facebook, tanto en lo que son fanpage, o sea, elementos que son públicos, como en perfiles personales, si tú tienes el acceso a ese perfil personal. O sea, yo lo puedo hacer de mi perfil personal o del perfil personal de alguno de ustedes, si ustedes me autorizan, me permiten su clave, yo le monto Netbit, le saco el gráfico y le hago los análisis. Para los perfiles públicos, como una organización, una empresa, una figura pública, no necesito permiso. Ellos lo hicieron público, yo tengo acceso a esos datos. Aquí tenemos dos comunidades que las puse como ejemplo. Una de ellas es Flaxo, donde yo trabajo, y vemos que la comunidad de interacción de Flaxo es Flaxo. O sea, los distintos países, o sea, el sistema internacional de Flaxo, los distintos países, la biblioteca, todo es como muy centrado, centrado en sí mismo, mientras que la otra que tenemos es el ejemplo de CIESPAL, y vemos que CIESPAL se abre al mundo, o sea, es UNESCO, Centro Carter, es la Universidad de Loja, es el IAEN, la Universidad Central del Ecuador, o sea, tiene un mundo de relaciones muchísimo más amplio. Eso lo puedo saber yo nada más que con cómo es el gráfico de su comunidad en Facebook. Y eso nos da un conjunto de información que también nos permite entender cosas interesantes de cómo estamos construyendo relaciones, conversaciones, redes en la web y cómo eso se relaciona con este tema que a mí me interesa, el relato social y político en la web, y ese tema que creo interesa a todo el mundo de cómo se recupera información desde la web.